Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tere? Bien, también, gracias. Oye, un placer tenerte aquí, qué gusto. No, al contrario, gracias por invitarme y pues qué interesante. La verdad es que tú sabes que también tengo un podcast que se llama Ingenieros de la Construcción, entonces a veces es complicado conseguir gente que quiera venir a tus podcasts cuando estás empezando, ¿no? Entonces pues yo he dicho que siempre que alguien me invite a un podcast, pues voy a decir obviamente que sí, o que invites algo en redes sociales, porque yo sé que cuando empiezas pues es como, bueno, no sé cuánto tiempo ya llevas con el podcast, pero siempre que estás empezando o que estás en el tema de redes sociales, pues a veces la gente no entiende o no quiere o es complicado estar acá, entonces pues siempre para mí es importante venir a este tipo de pláticas y más contigo, que entiendo que lo que haces está bien interesante y es un nicho bien específico del tema de los fraudes. Sí, súper específico y pues yo súper agradecida. El día que te dije del podcast, la verdad es que me moría de la emoción y de la alegría de que hayas aceptado estar aquí conmigo, porque aparte, como bien lo mencionas, muchas veces en este caminar que en el comienzo, que no llevo mucho, o sea, yo a lo mucho medio año ya con el podcast, precisamente no sientes luego mucha apertura. Y entonces el hecho de que me hayas dicho que sí, de verdad que yo moría de la emoción, ese día casi lloro y brinco. De verdad, en serio. Y más que nada, ¿sabes por qué? Porque para mí es tener un honor ahorita, tener el honor aquí y sobre todo pues aprender de emprendedores como tú. O sea, me encanta lo que has hecho en redes sociales, la comunidad que has creado. Justo también empecé a seguir tu podcast Gigantes de la Construcción y los invitados que has tenido. Se me hace súper interesante todo lo que estás haciendo y todo lo que has estado creciendo y pues qué padre, ¿no? Poder aprender. Entonces, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo, gracias por estar aquí y pues espero, te voy a tratar de exprimir lo más que pueda. No, pues yo lo que te pueda compartir y digo, no, fíjate que cuando supe que cuando me invitaste y sabía que hablabas del tema de fraudes, luego me vino uno a la mente, que es aquí en Querétaro, entonces te voy a platicar de eso. Y fíjate que en el tema de los podcasts y el tema de redes sociales es un tema en el que tienes que encontrar un caminito, o sea, no es fácil, o sea, cuando yo empecé a hacer contenido como el que ahora hago en TikTok, pero yo lo empecé a hacer en Instagram. Y sin unos ciertos hacks o ciertos tips en el tema de redes sociales, que si no lo sabes, empiezas a hacer cosas y que no te dan los resultados que tú esperas. Exacto. Entonces tienes que hacer diferentes cosas y irlo modificando para que des en el clavo, y que estoy seguro que vas a encontrar ahí la forma específica en la que puedas hacer contenido que se vuelva más viral y que se haga más grande. Como yo he tenido la suerte de hacerlo en TikTok y también bastante tiempo y trabajo. Y en el tema del podcast, fíjate que yo lo que he encontrado es, yo no me estoy posicionando tanto como que la gente escuche el podcast. Yo en lo que me enfoco es justamente en el invitado, o sea, que la persona con la que yo esté platicando pues conecte con ella y yo pueda tener una relación con la persona que estoy invitando. Exacto. Obviamente me preocupa el tema de las personas que te están escuchando, pero creo que lo más importante es con quién estás platicando y esa conexión que puede haber con ellos, y después se va a dar la conexión con las demás personas, ¿me explico? Entonces ahí es donde yo lo reviso o lo que le pongo más atención, vaya, y sobre todo tener un enfoque específico. Yo veo mucha gente en redes que el primer error que tienen, bueno, yo tampoco soy un experto en gurú, digo, en Instagram no tengo tantos seguidores, pero en TikTok ya tengo más de 60,000 seguidores, y lo que yo veo también es que mucha gente empieza a hacer contenido y no tiene un modelo de negocio atrás para recibir leads a través de redes sociales. Exacto. Entonces es importante pues tener el modelo, tener como algunos tips en el tema de cómo generar contenido en TikTok en específico que se vea muy viral. Hay ciertas posiciones o ciertas, sobre todo el inicio de los TikToks, donde puedes hacer que mucha gente te vea, y como que ciertos tips en tema de redes que pues, en cualquier momento después platicamos al respecto, pero que son importantes para que crezcas en redes. Sí, es súper importante todo esto de la marca personal, de tener un negocio, de nosotros como emprendedores, y un error que yo he cometido mucho precisamente es el hecho de no tener un modelo de negocio. Incluso en TikTok también ya tenía como ciertos seguidores, ya iba a llegar a los 20,000, y me sugerieron cambiarle el username, ¿no? Teresa Costa, la mujer del fraude, para ir brandeando mi nombre, ¿no?
o sea, en la primera que lo cambié, TikTok, el algoritmo lo detectó, dijo esta mujer si es fraude, y me suspendieron mi cuenta. Y son errores que muchas veces por el desconocimiento, por no saber, pues se van cometiendo. Entonces mi trabajo de casi un año, pues ahí se fue y los casi 20,000 seguidores que tenía, ya, goodbye. Y ahorita no tengo mi cuenta, estoy empezando otra vez de ceros, ¿no? Y entonces, pues como ese tipo de errores, como muchos más, son los que cometemos nosotros. Y pues justo, pues precisamente, ¿no? El que nos puedas compartir hoy la experiencia y todo este camino que te ha tocado ya recorrer, está súper padre. Y pues bueno, ya antes que nada, pues ya yo tengo el gusto hoy de presentar a Andrés Torres, ingeniero y CEO de Gigantes de la Construcción. Y pues a mí me gustaría que nos compárteme cómo ha sido tu experiencia en esto de Gigantes de la Construcción, que se me hace algo súper original, hasta el paso de los gigantes, ¿no? El paso del gigante, yo la otra vez estaba ahí, ese es el ¿cómo se te ocurrió el nombre? ¿A qué se debe la filosofía? ¿Cómo nació esto de Gigantes de la Construcción? Fíjate que es lo que dices de la filosofía, cada vez entiendo más que eso tiene que ser como una forma nueva de hacer negocios dentro de la industria de la construcción, como un movimiento de cambiar la forma en la que se hacen negocios. Yo digo, yéndome bien atrás, bueno, no yéndome tan atrás, pero mi familia siempre ha estado vinculada a la industria de la construcción y yo siempre tenía como la espinita de cómo voy a lograr yo lo que ha logrado otros miembros de mi familia. Y el tema es que acá en la industria de la construcción, como contratista de obra, yo soy contratista general de obra, nosotros pues nos dan contratos, nos dan anticipo para hacer un proyecto. Y entonces te pueden dar un contrato de X millones de pesos y te van a dar un 30% de anticipo. Entonces mi tema es, pues yo no vendo, no sé, un celular o vendo un ticket de un desayuno, sino que vendo un ticket en el que te van a dar 15, 10 millones de pesos de anticipo. Entonces necesitas tener mucha confianza con la persona para que pueda decir sí, le voy a dar a Andrés este proyecto, ¿no? Exacto. Entonces siempre esa era como mi espinita y pues obviamente yo soy un millennial, pues puedo decir, yo tengo 27 años y la verdad es que yo empecé mucho con el tema de redes sociales, digo, lo hice mal, y cuando ya no sabía qué más hacer en redes sociales, mi idea fue, voy a invitar a mis amigos, yo soy ingeniero civil, como decías, que están vinculados a la industria de la construcción, a que platiquen ellos en lugar de que platique yo, porque mis temas sentía que estaban aburridos y que te digo, no pegaban en redes sociales, y aparte de que ellos hablen, ellos van a compartir el contenido en sus redes sociales. Exacto, sí. Entonces ese fue como el inicio. De ahí entendí que el podcast, como te decía, no se trata tanto de la audiencia, o sea, sí le tienes que dar cierta atención, pero pues también se trata de los invitados. Entonces yo dije, voy a utilizar el podcast para conocer gente nueva. Y entonces yo empecé a mandar mensajes en redes sociales a gente para invitarlos al podcast. Y después eso evolucionó a que yo dijera, solamente voy a entrevistar a líderes de la industria de la construcción. Y ese ha sido como el proceso, y entonces mi idea es entrevistar a gente que pueda ayudarme a conseguir proyectos de construcción. Y el nombre nació porque yo en aquel entonces estaba leyendo un libro a la semana, una locura, y entonces yo dividía el libro entre 7 y tenía que leer esas hojas al día, y cuando no lograba leer las hojas, el fin de semana lo tenía que terminar sí o sí. Y yo en aquel entonces estaba leyendo un libro que se llama Real Estate Titans y Titanes del Real Estate, y entonces yo dije, pues voy a poner a mi libro Titanes de la Construcción, porque yo quería la palabra construcción, ¿no? Y entonces se lo puse y todo, pero dije, no, está muy copión, no sé, a lo mejor alguien que existe en la industria que ubique el libro, pues va a decir que está muy copión. Entonces dije, pues Titanes, le puse Gigantes de la Construcción. Y aparte porque hay un podcast también por ahí que se llama Titanes de los Negocios, o no se llaman Titanes. Y pues así fue como nació el nombre. La verdad es que no lo planeé mucho, simplemente fue pues ya. Y fue como, pues sí, o sea, y se combinó con este tema de entrevistar a los líderes de la industria. Y ahora mucha gente me dice a mí el gigante de la construcción, pero la realidad es que no fue porque yo me considero un gigante de la construcción, sino que yo quiero trabajar con gigantes. Sí. Entonces ese es un poquito el inicio, cómo se fue dando este tema del podcast, que hoy pues ha evolucionado, como decías, una comunidad y una membresía, etcétera, y pues la idea es seguir creciendo y seguir avanzando.
y sobre todo la filosofía, me encanta de los gigantes nos juntamos con otros gigantes, ¿no? Entonces por eso de pronto digo, no, pues parece que no, que fue bien pensado, bien planeado y que al igual hasta te tardaste hasta un año, ¿no? En escoger el nombre, en la filosofía, el pasito, o sea, todo así bien planeado, ¿no? Y dices, no, las cosas se fueron. Sí, ese es otro tema, o sea, fíjate que tengo un amigo que un saludo, bueno, tengo un amigo, no sé si que diga su nombre, pero me dice, no, ya voy a abrir mis redes sociales, ya las voy, o sea, porque las tienen privadas, ¿no? Ya las voy a abrir, ya voy a hacer contenido. Digo, pues ábrelas ahorita, en este segundo, ¿cuál es la diferencia? O sea, no va a haber ninguna diferencia entre que la abras hoy y la abras mañana. Y la vez que así yo fue que lo hice, dije, hoy voy a empezar esto, y de hecho por eso yo coincidí mucho con Alejandro Iris, que es mi socio en el proyecto, que marcó perfecto que cuando empezamos a hacer eventos, un día fuimos a comer, él vende pisos, y en realidad me quería vender pisos, y estábamos platicando, y yo le dije lo que traían de gigantes, etcétera. Dije, pues quiero empezar como a hacer eventos, reuniones, etcétera. Y dice, pues hay que hacer un evento, ya. Entonces lo vi un día, al día siguiente me marca y me dice, ya tengo un lugar. Y le digo, vale, pues vamos a ver el lugar, fuimos a ver el lugar. Al día siguiente hablamos, yo invité a un speaker, un desarrollador que ha hecho como 600 edificios en Ciudad de México. Él le habló a otro desarrollador también que está haciendo un edificio de 200 departamentos en Ciudad de México. Hicimos el primer evento de Gigantes de la Construcción. Entonces, eso me gustó mucho, Alejandro, porque es ahorita, o sea, ahorita no es vamos a ver o vamos a empezar mañana. Y pues sí te puedo decir hoy que no soy así. Sí, bueno, sí sigo siendo aventado, pero creo que también a hacer las cosas con su tiempo, ¿no? O sea, también estar tranquilo de que te va a llegar. O sea, yo entiendo un poco el tema de, por ejemplo, de hacer unidades de negocio nuevas, ¿no? De qué otro negocio puedes hacer con lo que ya estás haciendo y cómo vas a crecer. Y yo me empecé a desesperar porque quería hacer cosas nuevas y cosas nuevas, ¿no? Te decía que somos contratistas y ahora tenemos equipo de construcción, ¿no? Tenemos grúas, tenemos etcétera. Que voy a ponerme a rentar maquinaria, voy a ponerme a hacer esto y esto. Entonces, como que yo me empecé a abrumar de querer hacer otras cosas. Y hoy lo que digo es, no me estreso, no estoy buscando más, sino que sé que me van a llegar las cosas en el momento que me tienen que llegar, ¿me explico? Y creo que ese también es un tema importante, como estar tranquilo, pero que cuando te llegue la oportunidad, pues no va a volver a pasar y la tienes que tomar y tienes que tener decisión. Exacto, pues es mucho esto de disfrutar el proceso. Y ahorita me encanta ese mensaje porque nosotros como emprendedores tenemos eso. Yo soy una de las personas que quiere las cosas ya, o sea, ya, y de pronto me estreso, ¿no? De que ahorita el tema de los desayunos, y ya quiero empezar a hacer los desayunos, y quiero hacer reuniones, y ya el tema de cuestiones, y de pronto no salen, te estresas, te frustras, empiezan a salir las cosas, pero pueden salir hasta mal. Y a mí algo que pues muchas de las personas que me asesoran en el tema de marketing, de pronto me estresan porque me dicen, es que todavía no es el momento, Tere, todavía nadie te conoce, espérate crear una comunidad, espérate esto, espérate, y entonces como que no me gusta que me frenen, ¿no? Pero también es parte de, yo creo que es la toma de decisiones, como tu compañero que comentas, es hacer las cosas de pronto ya, porque de pronto cuando las dejamos posponer mucho, luego no las hacemos, pero tampoco es estresarnos, como bien dices, o sea, disfrutar el proceso, que muchas veces creo que no lo hacemos. Fíjate, cuando yo creo que lo tenía en redes sociales, fue un poquito después, bueno, aparte de que también aquí por Rodrigo que me impulsó a estar en TikTok, que es importante mucho el tema de TikTok, pero hay una persona en redes sociales que se llama Gary Vaynerchuk, no sé cómo se pronuncia, es Gary V. Y vi un video de él que decía, es que hay muchas personas que me preguntan, Gary, ¿cómo puedo tener más engagement en redes sociales? Y Gary le contestaba, vas a tener más engagement en redes sociales cuando dejes de preocuparte por el engagement en redes sociales. O sea, cuando ya no tengas ese tema de puta, no me están dando like, no me están comentando nadie, cuando digas, lo voy a hacer porque me gusta, porque estoy contento, porque hacer contenido me apasiona y porque las redes sociales es algo que me gusta. O sea, a mí siempre me han gustado las redes sociales, cuando tenía también mi cuenta cerrada, pues te van a llegar los números y te van a llegar las cosas que te tengan que llegar en ese momento, ¿no? Entonces, pues también es eso, ¿no? No estar frustrado. Luego, por eso luego son cosas importantes. O sea, luego cuando menos lo necesitas, no sé si te ha pasado no sé si nos estamos desviando mucho de los temas, pero
No sé si te ha pasado o he escuchado que cuando tienes novio te llegan, ¿no? Muchas chicas, o al revés, ¿no? Cuando tienes novia te llegan muchas chicas, o cuando tienes novio te llegan muchos chicos. Sí, y cuando estás soltero, que nadie te pela, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces es justo eso, o sea, cuando no estás preocupado por necesitar nada, te llegan oportunidades y es decisión tuya, como te decía, tomarlo o no tomarlo. Pero cuando estás preocupado así, el mundo te lee, inclusive es en temas de ventas. O sea, yo que ahorita me enfoco mucho en las ventas, en la parte comercial del negocio, entiendo que por ejemplo, tenemos una filosofía aquí para la venta de, por ejemplo, los desayunos y muchas cosas, de cero seguimiento. O sea, mucha gente te está molestando como, oye, ¿qué onda? ¿Sí me vas a comprar? Oye, ¿qué pasó con la cotización? Y eso, cuando la gente siente que lo necesitas, pues tampoco va a confiar en ti. ¿Por qué? Porque si yo te estoy molestando que no es una hora, significa que necesito el dinero, y entonces pues a lo mejor me lo voy a gastar porque a lo mejor tengo una deuda u otra cosa. Entonces, si me muestras eso, tampoco es positivo. Entonces, como que tener mucho cuidado de cómo demuestras la necesidad es también bien importante en el tema de ventas. Me encanta. ¿Sabes por qué? Dijiste algo súper importante ahorita, cero seguimiento. Y vivimos en una industria en donde siempre las mentorías, ¿y por qué no creces en redes? ¿Y por qué no vendes? ¿Y por qué no has cumplido tus metas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Entonces estás con el bombardeo de información de que eso es lo que tienes que hacer, de estar atrás del cliente, vende. Y algo que yo justo es eso, es no me gusta vender, ¿no? O sea, porque creamos esa necesidad y bueno, yo en lo que me especializo, que es en el tema de fraudes, la gente se espanta y espantamos a la gente, y entonces en lugar de darles esa confianza de que solitos se acerquen, pues damos eso de que pues los vamos a estafar, los vamos a cometer un fraude, porque como bien lo mencionabas hace ratito, lo que vendemos muchas veces es confianza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que una persona confíe en nosotros si estamos, la confianza, estás de acuerdo que es algo que no se pide? O sea, es algo que se va ganando conforme vas, que la gente te va conociendo, y entonces el que estés atrás del cliente, confía en mí, cómprame, y eso pues simplemente hacemos que se ahuyente más, que se vaya y que diga no lo requiero. Entonces eso está muy bien, y es una filosofía completamente distinta y que muy pocas personas lo tienen. Yo no lo había escuchado, o sea, hasta ahorita que tú lo compartes, y me encanta eso de cero seguimiento. Sí, pues ahora sí que, de hecho, ahora de repente subo videos no sé si mucho el tema de ventas o no, pero hay gente que me pregunta, y de entrada creo que en el tema de ventas mucha gente no tenemos como un recetario de ventas en el cual digas, este es mi objetivo de ventas y qué tengo que hacer para lograr ese objetivo de ventas, y después tener un plan de prospección de cómo voy a lograr ese objetivo de ventas en base a acciones específicas, ¿no? Sí. Oye, voy a mandar tantos correos, voy a hacer tantas llamadas, voy a hacer tantos videos, voy a hacer esto, o sea, ciertas actividades que tienes que lograr. Yo siempre le digo a mi equipo, no puedes controlar el resultado y yo no te puedo juzgar porque vendas o no vendas, porque la venta no es de una persona, sino es de dos. Exacto. O a veces de muchas más personas. Entonces, yo te tengo que juzgar a ti o a un vendedor por las acciones que estés haciendo, que yo sepa que estás marcando todo el día para buscar la venta. Eso es lo único que tú como vendedor puedes controlar, lo que tú puedes hacer, y de ahí también tener una metodología. ¿Por qué? Porque justamente como dices, si yo te doy cero seguimiento pero no tenemos ningún futuro claro, no está bien. O sea, ahí sí eres o sea, no estás haciendo ni la estrategia de ser un vendedor tradicional, ni estás haciendo la estrategia de cero seguimiento, sino que no estás teniendo un futuro claro, y en ninguna de las dos opciones va a tener un buen resultado. ¿Me explico? Sí. Entonces, o sea, cero seguimiento no es no enviar la cotización, no hacer nada, o sea, es simplemente no estar. O sea, yo te quedé contigo en esto, y en esos momentos son los que yo tengo contacto contigo, no en otros, sino simplemente cuando yo te quedé de mandar esto, te lo voy a mandar, y si quedé de hablarte en 3 días, te hablo en 3 días, pero quedé contigo. Exacto. Sí. Y esa es la diferencia a veces de un vendedor tradicional y un gigante de las ventas, por ejemplo. Bueno, sí, súper, sí, es lo que nos hace diferentes. Oye, mi querido Andrés, y por ejemplo, en la parte de la industria de la construcción, que es donde tú te especializas,
pues es un giro muy vulnerable para cometer fraudes, para lavar dinero, para cometer sin fin de actividades ilícitas y pues quiero escuchar tu punto de vista desde la parte de emprendedor, empresario, y que tú que estás en esta industria, si conoces qué tipos de fraudes son vulnerables tu sector y si has tenido la desfortuna de caer en algún fraude. Mira, yo como te decía, soy contratista de obra. Mucha gente piensa que yo soy desarrollador inmobiliario, pero yo soy contratista de obra, pero ahorita te voy a contar un caso como si fuera desarrollador inmobiliario. Nosotros justamente aquí en Juriquilla tenemos unos departamentos en Vista Diamante, de los cuales tenemos 6 departamentos y ahorita solo nos queda uno, ¿no? Y hubo un caso muy sonado de un notario. No sé si tú ya has platicado ese tema. No, pero estaría muy padre. Bueno, hay un caso notario que ahorita les digo el nombre o el número de la notaría, y lo que él hizo con muchas personas, porque ahorita ese notario está en la cárcel, él lo que hizo fue que, en un proceso de compraventa de un inmueble, tienes 3 impuestos, ¿no? Que es los honorarios del notario, tienes el registro público y tienes el traslado de dominio. Y entonces todos esos impuestos tú se los pagas a la notaría y la notaría va al registro público y lo paga al registro público. Obviamente él se queda con sus honorarios, se agarra el traslado de dominio y se lo tiene que pagar al Estado. Sí. Bueno, lo que este notario hizo fue que agarró el dinero de la notaría y se lo quedaba a él, agarraba el registro público y se lo pagaba, pero ese es el impuesto más bajo, y el traslado de dominio no lo pagaba, se lo quedaba. Cuando tú no pagas el traslado de dominio, es como si el inmueble para el gobierno, a lo mejor no tienes una escritura y está registrado ante el registro público, pero para el gobierno la propiedad sigue siendo de la persona original, porque no se pagó el traslado de dominio. Entonces él estafó a muchísimas personas, se quedó con sus impuestos de traslado de dominio y nunca lo reportó al Estado. Entonces las propiedades seguían siendo dueñas de las personas anteriores. Y pues obviamente esta persona, no sé si no respondió por el dinero, etcétera, está en la cárcel. Es la notaría 24 de aquí de Querétaro, se llama Fernando Lugo. Este notario fue muy sonado aquí en Querétaro, y nos sirve mucho de ejemplo tanto para nosotros como los clientes que vamos a comprar una casa, como los que estamos vendiendo la casa, como para los nuevos notarios, porque créeme que no era, yo creo que este notario fue el que de pronto se le salieron las manos, se le salió todo de control, pero hay muchos notarios más que lo hacen, entonces también sirvió de ejemplo para que pues veamos que de pronto pues las cosas salen a la luz, y entonces pues ir no hacerlo, ¿no? Pero en esta forma pues fue un caso sonado, te tocó verlo, pero no fuiste como tal tu víctima. Sí, fuimos víctimas, porque tuvimos que pagarle a él. Y después pagar otra vez. No, volviste a pagarlo, entonces ya no te hicieron ahí el... O sea, pues, sí. Según que había salido un programa del gobierno del Estado para perdonar o condonar esos impuestos, pero la realidad es que, por ejemplo, teníamos unas ventas que teníamos, o sea, que ya los queríamos hacer la venta y preferíamos pagar otra vez el impuesto que esperarnos no sé cuánto tiempo a que nos condonaran el impuesto y poder vender el inmueble. Entonces tuvimos que volver a pagar, entonces pues sí nos afectó, o sea, sí fue un caso directo nuestro. Sí, no. Oye, y por ejemplo, era lo que me estabas comentando, que muchos piensan que eres inmobiliario, pero no estás en el, porque sí. No, este proyecto específicamente se invirtió, ¿no? Y fuimos como inversionistas, pero nosotros somos constructores, somos contratistas generales de obra. Y ahí en el tema de contratistas también hay como esta fama, ¿no? O hay alguna gente como me decías, que utilizan el tema de construcción como un tema de lavado de dinero. Yo la verdad es que nunca hemos vivido así como un fraude en la parte como contratistas. Creo que a lo mejor sí, no sé, cuando a mí me hablas de fraudes, siento que el tema de fraudes es como una medicina. O sea, cuando tú me hablas de fraudes, para mí me pasa un fraude, entonces me voy a proteger del fraude, ¿me explico?
Y es una forma errónea, porque en realidad deberíamos de pensar en el fraude, cómo lo previenes, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Pero la verdad es que pues a mí, no sé, a lo mejor que a todo el mundo en la oficina nos mandaran correos, ¿no? Como que se metieron al hosting y querían agarrar a alguien. O sea, eso es lo que me viene a la mente cuando a mí me hablas de fraudes. Y en tema de construcción, o sea, a lo mejor algún contratista, ¿no? Recientemente algún contratista ahí nos estaba amedrentando, amenazando, pero la verdad es que en tema de construcción no me viene ahorita a la mente más que ese de este proyecto acá en Juriquilla, que sea un fraude en la industria de la construcción, aunque ahí sí hay, por ejemplo, nosotros construimos el aeropuerto de Chetumal, hicimos una terminal nueva en el aeropuerto de Chetumal, y no necesariamente un fraude, pero sí hay muchas empresas que llegan, agarran el anticipo y no ejecutan la obra, ¿no? Eso también es un fraude sonado en la industria, que cada vez sucede menos porque justamente es el tema de confianza, ¿no? Sí, a lo mejor antes, que había pocas empresas, o que pocas empresas cumplían con ciertos requisitos, pues tenías que dar el proyecto a alguien y pues terminaba mal las cosas, ¿no? A ese aeropuerto le pasó tanto ahí en la terminal, que nosotros terminamos haciendo muchos años después, porque esos proyectos terminan litigados en procesos judiciales y no los puedes construir hasta que termine el proceso. Entonces nosotros tardamos, o sea, volvieron a licitar la obra 5 años después, ¿no? Y después les pasó lo mismo con la torre de control. O sea, alguien empezó la torre de control nueva y no la terminó. Entonces es ese tipo de cosas pues que podrían considerarse un fraude, o a lo mejor simplemente son empresas que no consideraron bien sus costos y ya que estaban haciendo pues son empresas informales, ¿no? Que es justamente lo que nosotros pues con 30 años de experiencia en la industria pues es nuestra diferencia, ¿no? Que con nuestra infraestructura, nuestro capital y nuestra experiencia pues podemos darle la seguridad al cliente de lo que está buscando. Creo que a lo mejor ese podría ser un fraude, y pues en la industria de la construcción se maneja mucho también el tema de corrupción, ¿no? Creo que a lo mejor eso sería como lo que más se maneja, pero no sé si eso se incluye como un fraude. Sí, al final es fraude, porque al final estás corrompiendo el sistema, ¿no? Y estás engañando. Muchas de las cuestiones que pasan, tú igual compárteme tu punto de vista, es que muchos de esos proyectos entran a una licitación, o tal vez sí o tal vez no, a un sorteo, y que muchas veces para llevarte este proyecto, no sé, de la construcción del aeropuerto, ¿qué tan cierto es eso, que necesitas ser el compadre del amigo que te va a dar el proyecto, de que participas en una licitación en donde participas tu empresa con otras 2 más, pero tú ya lo tienes apalabrado? ¿Por qué? Porque al momento que te den ese proyecto, tú vas a dar una mordida por la parte de entrando en la corrupción. Eso se da mucho en ese giro. ¿Te ha pasado? ¿Te ha tocado? Sí, claro que sí pasa. O sea, yo creo que no deberíamos de tapar el sol con un dedo. Sin embargo, creo yo que cualquier industria puede estar corrompida, y en cualquier industria de este tipo de cosas. Sin embargo, como en la industria de la construcción se manejan montos muy grandes, pues es donde más le ponen foco y donde más le tienen que enfocar ciertas cosas. Yo te diría que hay de todo tipo de servicios públicos. O sea, está el servicio público que pues sí le da, o cualquier funcionario, inclusive de empresas privadas, porque también se da esto en empresas privadas. Sí. O sea, es un mal que inclusive yo ni siquiera diría que solamente en Latinoamérica. No sé si yo vi una serie que se llama House of Cards, que también te habla de cómo en Estados Unidos pues hay ese tipo de manejos en los cuales pues hay gente que abusa de su poder, ¿no? Entonces yo creo que no es solamente un tema de América Latina. Sin embargo, dentro de la industria de la construcción sí puede haber las personas que estén buscando hacer esas cosas, pero tanto en obras públicas como en obras privadas también hay gente que lo hace bien, que lo hace derecho y que hace las cosas de manera correcta, ¿no? Yo sí, en lo personal, lo que siempre busco es pues un equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio en el tema de tipo de proyectos en los que tomas, porque si tú te enfocas 100% en la obra pública, pues a lo mejor sí vas a depender de ciertos contactos, etc. Y en obra privada, a lo mejor los márgenes son más chicos, pero es más constante el trabajo que puedes obtener en obras privadas. Entonces, mantener un margen, un equilibrio, y pues trabajar con dependencias pues que tengan cierta seguridad, ¿no? O sea, nosotros nos hemos enfocado mucho, aunque ahorita estamos haciendo una obra estatal, pero nos hemos enfocado mucho en dependencias federales de gobierno. Las dependencias federales de gobierno normalmente es bien complicado hacer cosas raras,
el dinero está súper etiquetado, casi todo lo lanzan en una licitación pública, y una licitación pública hoy en día está súper auditada, o sea, tienes 1000 regímenes, tanto órganos internos de control como tienes la Auditoría Superior de la República, y tienes diferentes entidades que te pueden ayudar en cualquier proceso de gobierno. Entonces, ir con el tema de dependencias federales te da cierta seguridad de que los procesos se van a cumplir y que vas a tener oportunidades justas entre todas las personas que participen en la licitación. Exactamente, sí, porque también puedes dar oportunidades, como dices, o sea, todos, no perder el proyecto, pero tampoco cerrarle también, porque muchas veces dicen, ¿sabes qué? Es que en el giro de la construcción solamente pues es como padrinos, ¿no? O un tipo de fraude que yo veo mucho, igual comparte con tu punto de vista, es el tema de la compra de facturas, porque se maneja en la construcción, se maneja mucho el tema de efectivo, de trabajadores que se tienen pues a destajo o no a destajo y todo, entonces se necesita pues de alguna manera comprar una factura para entrar, meter ese dinero, sacarlo y de alguna manera argumentárselo al SAT para el tema fiscal. Entonces ese también es un tipo de fraude, porque estamos pues combatiendo más bien, ¿cómo lo veo así? Estamos alimentando la industria criminal por nosotros como, que es en cualquier industria, ¿no? Pero es algo que se da mucho también, no es tu caso, pero se da sí o sí. No, sí, o sea, mira, yo te diría, en México está registrado que un promedio de ingresos de la gente son 12,000 pesos mensuales. Sí. Yo te puedo decir que hoy en día no hay albañiles que tú les puedas pagar menos de eso. Uh-huh. O sea, no hay forma que les puedas pagar menos a un albañil. Sí. Entonces, la realidad es que, pues sí, o sea, está raro que si el promedio es ese, sí, y el albañil es que yo respeto mucho a los albañiles. Yo siempre, hoy en el desayuno decía que mi abuelo fue albañil y que nosotros apoyamos una fundación que se dedica a dar educación a los trabajadores de la construcción. Si ellos no ganan menos de eso, ¿cómo es posible que ese es el promedio que gana todo el país? Sí, o sea, es porque en la industria de la construcción y en todas las industrias, o sea, yo estoy de acuerdo en como que la industria de la construcción está manchada por los montos que se manejan y porque específicamente en gobierno es donde más se tiene que invertir y donde más se tiene que reactivar. Sin embargo, pues todas las industrias hacen ese tipo de cosas en las cuales se le paga menos al trabajador y se le da un dinero por fuera que no se reporta ante Hacienda. Sí. O sea, o más bien no se reporta ante el seguro y todo ese rollo. Entonces, creo que sí es un mal que tenemos en México. Yo creo que no habría, y eso afecta no solamente al gobierno, no solamente a las empresas, a los que más afectan son en realidad los trabajadores. ¿Por qué? Porque cómo se van a retirar ellos, con qué salarios, etcétera. Sí, totalmente. Entonces, pues yo te diría que debería de haber alguna forma en la cual el gobierno ayudara a las demás constructoras, pero no solo, te repito, no solo las constructoras en general, a cómo poder establecer, o sea, te voy a poner un ejemplo que me daba un amigo en una de las entrevistas, de hecho, que hoy estuvo ahí Jorge Torres Landa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es posible, decía él en la entrevista, que tú a CFE, si consumes más, le tienes que pagar más caro la luz? Ay, sí, total. O sea, ¿cómo es posible que eso pase en México? O sea, se supondría, y estás de acuerdo, o sea, inclusive yo como constructor, y tú me dices, Andrés, píntame esta pared, yo te voy a decir, bueno, te va a salir carísimo que yo mande a alguien a pintar esta pared por mi infraestructura de mi empresa. Sí. Pero si me dices, Andrés, píntame todo el edificio, uh-huh, pues te va a salir más barato el metro cuadrado porque yo también estoy ahorrando. Entonces, eso debe suceder, por ejemplo, con CFE, uh-huh, y no sucede. Entonces, ¿cómo poder hacer para que las empresas que verdaderamente, cuando tú ganas más como empleado, pues que no estés afectando a las finanzas de la empresa y también el trabajador tenga un beneficio, ¿no? Sí, sí, sí. Es bien difícil, ¿sabes? Porque es como un sistema tan, no sé, lo veo desde un punto de vista
como analista en crímenes, en delitos económicos, en donde cómo podemos blindarnos nuestra empresa para dejar de cometer ese tipo de delitos sin que nuestro negocio se vea afectado en la parte económica. Es como muy difícil, porque de pronto el mismo gobierno no nos deja o no nos da más oportunidad que seguir cometiendo eso. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese círculo vicioso? O sea, es ahí de pronto como que, si lo ponemos desde un punto de vista de empresario, de dueño de negocio, de pronto dices, es que si no lo hago así, no salen mis costos, no sale el pago del albañil, no sale mis cotizaciones, etcétera, etcétera. Pero si lo sigo haciendo, sigo promoviendo a la industria criminal. Por ejemplo, tú eres el constructor y yo soy la persona que te va a vender la factura. Pero tú no sabes que yo, Teresa Costa, tengo una red de trata de blancas donde prostituyo a niños y a mujeres, ¿no? Ese es mi negocio ilícito, pero tú no lo sabes, porque tú no me conoces y tal vez tú ves una faceta indicada en donde dices, pues se ve bien, decente, tienes negocios y tiene una empresa donde vende facturas o un despacho como me está dando una estrategia fiscal. Eso es lo que la parte queremos. Entonces, tú como dueño de negocio, como emprendedor, lo que tú quieres es optar por esa estrategia para optimizar tus recursos, para ver ahí alguna parte. Y a mí lo que me interesa mi negocio no es la venta de facturas, porque yo no gano con eso. O sea, a mí lo que me interesa es blanquear mi dinero que yo tengo de acá atrás de toda esa actividad ilícita, que ese es realmente mi negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar tu negocio para blanquear mi negocio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sabes que creo una empresa fachada, te vendo esa factura que tú necesitas para tu negocio, para todo lo que platicamos ahorita, y entonces hace esa triangulación. Entonces tú tienes esa parte, me depositas a mi empresa y yo ese dinero sucio que tengo por acá de toda una red de negocios, porque al final esas personas pues son empresarios también, son personas que se dedican a un negocio, es una industria al final. O sea, así como existe la industria de la construcción inmobiliaria, toda esa parte, la industria criminal es otra. Entonces, ¿qué se hace? Yo te regreso el dinero a ti en efectivo, pero ese dinero que tú estás recibiendo viene de todo mi negocio de red de trata de blancas, de prostitución o de todo lo demás, ¿no? Que puede ser tráfico de órganos, no sé. Pero tú no lo sabes, tú no te das, o sea, tú eso no lo sabes y es imposible que tal vez lo sepas. Pues mira, yo te diría que siempre estás expuesto a riesgos en todo, o sea, tendrías que tener una buena planeación, tener una buena estrategia para que no caigas este tipo de cosas. Y hoy creo que cada vez el gobierno te hace tener más cuidado, ¿no? O sea, ahora con el REPSE, por ejemplo, para tener su contratación para la industria de la construcción es bien importante. Yo te diría, incluso nosotros hemos tenido problemas de facturas de hace muchos años con revisiones, en las cuales, independientemente si fuera un producto ilícito o no fuera un producto ilícito, pues a un subcontratista que no pagó sus impuestos, nos querían cobrar los impuestos de esas facturas que nos dio el subcontratista en 2 años trabajando con nosotros, porque él no pagaba sus impuestos. Entonces el gobierno dice, pues tu factura no es válida porque esa persona no pagaba. Entonces, págame el ISR de esa utilidad, porque no te lo gastaste según ellos. Y entonces, imagínate el problema en el que te metes por una persona que a lo mejor sí te hizo el trabajo, pero nunca sabes cómo está la contabilidad atrás de las personas. Hoy en día nosotros obviamente tenemos procesos en los cuales tienes que pedir el tema del SAT, que te lo falsifican, o sea, te entregan una opinión positiva, editada, y ya que te metes al QR, pues no es verdad. Oye, pues no tienes la opinión positiva, no puedes trabajar conmigo. Ya publican a nosotros, el contador todos los meses nos manda los CEFOS, ¿no? Sí, exacto, la lista. ¿Qué significa CEFOS? Los que compran, los que venden facturas. Bueno, pero esa lista que publican mensualmente la manda
para que la persona de compra específicamente revise el RFC que no venga en esa lista y que no tengamos ningún problema. Sí, la lista de hijos y de dos. Ándale, esas dos. Entonces, pues ir poco a poco estableciendo esos procesos para que tú tengas menos riesgos y que en un futuro pues, Hacienda no venga a cobrarte, ¿no? ¿Y tú cómo blindas esa parte? ¿Cómo vas blindando esa parte? ¿Qué controles tienes, por ejemplo, ahí? Pues es importante siempre el alta de proveedor. O sea, para mí esa sería la única forma, un alta de proveedor. Y en ciertas cosas, específicamente en contratos, pues sí, firmar un contrato, pedirle toda su información. O sea, en el acta de proveedor, pues le tienes que pedir todos estos documentos que te digo, tener un archivo. Entonces, si sucede algo, pues, oye, pues yo tengo todo este archivo, pues, en el cual te demuestro que yo al menos hice todo de buena fe, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa es la parte de la cultura que tú vas teniendo, como ir blindando tu empresa. Porque, ¿qué va a pasar? Son parte de los riesgos que nosotros tenemos y que nunca vamos a estar exentos. Es como, no vamos a poder estar exentos de que ahorita un trabajador vaya y te demande, de que un proveedor al rato llegue y te demande. O sea, eso no está en nuestras manos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a marcar la diferencia? El blindaje que tú dices, el que tengas tus contratos, el que hayas hecho tu contrato laboral con ese trabajador en caso de que fue y te demandó a la Junta de Conciliación. No, aquí está mi contrato y simple pagué, aquí están los recibos, etcétera, etcétera. Entonces igual llega, oye, y si esta persona está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la DEA, por lo que sea, tuvo lazos comerciales contigo, y te voltean a ver a ti, pero tú dices, sí, mira, aquí tengo mi expediente, mi alta de proveedor, tengo su constancia de situación, o sea, todo el expediente bien armado. Entonces la autoridad dice, o sea, yo como empresa, como negocio, estoy haciendo las cosas bien, porque mi negocio es totalmente ilícito. Que ellos hagan o que estén haciendo eso ya no es mi situación, pero muchas veces no tenemos A, B, C y D. Entonces es cuando la autoridad pues simula y viene y nos dice, tú tuviste lazos con él, estás lavando dinero, estás lavando sus recursos y pásame esto, y entonces dices, ching, no lo tengo. O sea, y tu negocio es completamente ilícito, sí se hizo la operación, sí te hizo el servicio, pero tal vez no hiciste bien tu alta de proveedor, tu investigación, no tienes el contrato, no tienes esta parte de ir brindando a tu empresa y no tienes el expediente. Entonces cuando llega la autoridad pues no tienes nada, y cómo te defiendes, cómo te proteges. Entonces eso yo creo que es precisamente lo que acabas de mencionar, lo que marca la diferencia. Los riesgos siempre van a estar y pues no hay manera de que nosotros podamos evitarlos. Yo creo que la diferencia radica en que nosotros como dueños, empresarios del negocio, pues vayamos metiendo ciertos controles pues para irte teniendo todo el expediente bien armado y que aprendas a detectar cuáles son las banderas rojas, como bien lo mencionas. O sea, la opinión de cumplimiento dictada, dices escaneo el código, entonces ya igual es una bandera roja, ¿no? Porque, oye, ¿cómo es? Sabes que no puedes trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque sabes que ya trae una situación ahí. Si ya dictó y si te estás poniendo información, pues no deberías de querer trabajar tú con él, más bien, ¿no? Exactamente. O sea, sí, creo que nosotros, por ejemplo, que tenemos proyectos en diferentes lugares, ahorita como estamos trabajando aquí en Querétaro, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, pues sí es un proceso alta de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez somos más quisquillosos como tú dices, en el tema de los procesos de la contratación. Porque si hoy en día, justamente que ahorita dijiste esta palabra de juntas de conciliación, o sea, es prácticamente ya un hecho que te hace la junta de conciliación. Antes entiendo que se podía negociar o no sé qué proceso había previo, pero ahorita ya es directo a la junta de conciliación. Entonces tienes que tener justamente tu contrato, lo revisan, que no es, porque digo, no voy a decir, mejor no decir más, pero a veces no se manejaban los contratos correctamente. Sí. Y pues tener las fechas exactas del contrato, los montos reales del contrato y todos bien definidos de un inicio en el contrato y firmado el mismo día, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, y que inclusive te dicen que te pueden hacer la prueba para ver si firmaste después y que no sé qué. Entonces todos esos procesos pues tenerlos bien, porque el día de mañana si te cobras en varios lugares, imagínate después regresar a una demanda laboral, mandar al abogado, y que lo hemos vivido. Es un proceso que es muy tedioso y a veces esa prevención, el papeleo que parece tediosa
y que por eso las grandes empresas tienen muchísimos requisitos y cosas. Y yo cuando a mí mis clientes me piden muchas cosas, pues lo entiendo perfecto, porque así es como tendrían que funcionar pues todas las empresas en México y todo lo que deberíamos de buscar para allá. Por eso yo me quiero trabajar con los gigantes de la construcción. Yo también quiero ser un gigante de la construcción, ¿no? Sí. Y tener una empresa en la cual tengan los procesos más rigurosos en todos los aspectos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, sin querer, queriendo, vamos aportando ese granito de arena tanto hasta para contribuir, o sea, son las nuevas generaciones, y el día de mañana vas cambiando el chip, o sea, de ir haciendo las cosas de manera diferente. Y entonces ya se viene esa costumbre. Y sí, por ejemplo, ahorita dijiste lo del tema del OPSI. Pues el gobierno cada vez también nos va metiendo más controles, más irnos como brindando más en esta parte de querernos tener, por ejemplo, el REPSE. Ya si tú no estás al día con Seguridad Social, Infonavit y SAT, no te sale el registro. No, yo voy un poquito más allá, que bueno, me he metido en algunos temas de tecnología y desarrollamos un software de administración de proyectos y eso, pero me voy a ir un poquito más allá. No sé qué tanto en el tema contable no tienes el tema, por ejemplo, de blockchain, esas cosas de tecnología, en las cuales justamente te están hablando de eso, ¿no? O sea, los famosos smart contracts, en los cuales ni siquiera tuviera que haber una intervención de una persona para decirte, a ver, estás bien en el SAT, estás bien acá, que es lo que hace un poco con el semáforo que te manejan. Pues ahora sí procede el pago, ¿no? Sí. Y entonces automáticamente procede el pago, y todos los pagos son traceables, o sea, que cualquiera puede revisar dónde está el dinero. O sea, yo creo que el tema de fraudes, esa herramienta en la cual de dominio público, no solamente que lo esconda la famosa que ahorita está muy de moda, la unidad de transparencia fiscal, o no me acuerdo cómo se llama. La unidad de inteligencia financiera. Esa unidad que te puede revisar todos tus movimientos y que anda trazando tu dinero, pues sería de dominio público. O sea, esa herramienta no solamente sea exclusiva del gobierno para que ellos la usen a sus beneficios, sino que cualquier persona podría meterse y decir, bueno, esta persona se la compró a esta persona con su contraseña que no es un nombre, es una contraseña larguísima de blockchain, y que tú puedas ir viendo dónde está el dinero. Creo que esa podría ser una solución, y que yo lo veo como muy viable para muchos temas, inclusive de obra, ¿no? Uh-huh. O sea, en proyectos de construcción en donde a lo mejor varias personas estamos haciendo trabajos, inclusive con subcontratistas. Oye, ¿sabes qué? Yo estoy subcontratando a esta empresa, yo estoy llevando todo el project management de la obra, pero ellos son los que están ejerciendo. Inmediatamente cuando trae el pago, para yo como cliente final no tener después un problema con tu subcontratista, porque tú sabes que también es un riesgo, ¿no? O sea, sí, los empleados o los subcontratistas que están trabajando para mi proyecto. Exacto. Entonces, en lugar de que yo tenga que depositar, o sea, yo me puedo asegurar a través de esta red que el dinero que le corresponde al contratista general le cae al contratista general, y el dinero que le corresponde al subcontratista le cae al subcontratista, en cada una de las estimaciones, los pagos que yo les haga, ¿no? Entonces creo que eso es como el futuro para mí, y no sé si tú lo veas como también una forma de evitar el fraude. Yo creo que va a ser más rastreable, o sea, evitarlo. De pronto siento que la industria criminal, o sea, las personas que se dedican, vamos a lo mismo, es un negocio. Imaginemos que tú y yo, nuestro negocio no es un despacho contable, no es el giro de la construcción. Nuestro negocio es actividades ilícitas. Entonces, ahorita nosotros lo que nos interesa es cómo vamos a estar analizando hacia dónde se va el mercado, y entonces ahorita lo que vamos a estar haciendo es pensar cómo vamos a seguir cometiendo esas actividades. Entonces, de pronto, a veces siento que hasta están un paso adelante. Entonces, el tema del cibercrimen es algo que, así como ha avanzado mucho el Internet de las cosas, también el cibercrimen pues ha estado también un tema. Y ese tipo de cosas luego terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Así como ahorita me decías, no, pues el tema de las facturas, el tema de la corrupción, estos temas que han manchado la industria de la construcción, que sí los hay, pero también hay gente que hace las cosas bien. Blockchain, por ejemplo, es una tecnología
que está buscando transparencia, pero sin embargo se ha manchado justamente por temas de fraude. Exacto. Y dice, oye, pero pues si esta es justamente la forma en la que no tengamos que tener los ojos vendados, tú metes el dinero al banco ahorita y tú no sabes dónde está tu dinero hoy. Sí. Es más, está un número en una pantalla, pero nadie te asegura que si tú lo sacas, o sea, bueno, sí te lo puede asegurar el banco, pero es bien específico que todo mundo sabemos que el banco se endeuda. Y a lo mejor no podría regresarle al dinero a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces esta herramienta que te deja transparencia para saber si realmente tienes fondos, si realmente, a lo mejor no sé si tienes fondos, pero realmente dónde está el dinero, pues creo que es una herramienta que deberíamos de verlas con buenos ojos y no mancharla con temas de lavado de dinero que entiendo que se ha usado para eso también. Sí, es que ¿qué sucede? Por ejemplo, está mucho el tema de las inversiones digitales. Entonces la industria que empezó a crear empieza a decir, ¿sabes qué? Creo una plataforma en donde vamos a invertir en criptomonedas, pero es una plataforma falsa. Pero la gente empieza a meter ese dinero y entonces empiezan a ocurrir las estafas y la gente empieza a decir, no, pues eso es un fraude, el blockchain no existe, todo eso, ¿no? Entonces pero haciendo las cosas de manera correcta, pues es lo ideal. Y es una manera en donde puede venir mucha prevención. No, pero imagínate, o sea, en blockchain al final del día, como a lo mejor no tienen tantos procesos como los tendría un banco, si yo quiero meter mi dinero a un banco, pues te van a pedir 1000 cosas. Si yo quiero meter mi dinero hoy a un blockchain, nadie me va a pedir nada. Meto mi dinero ahí y lo pongo a dar un rendimiento con el crecimiento que tienen las criptomonedas. Exacto, sí. Y entonces después lo saco y digo, pues me lo gané ahí. Exacto. Entonces ese tipo de procesos son los que yo entendería que también es donde las personas, como bien dices, en esta industria criminal, están lavando el dinero, ¿no? Sí, porque exacto. lo meto a estas plataformas y yo digo, ¿dónde está tu dinero? O sea, en criptomonedas. Exacto. Pues dicen que no, pues si las criptomonedas han crecido infinitamente. Sí, totalmente. Entonces, pues creo que en todas las industrias va a haber este tipo de cosas y está interesante que tú lo quieras parar esto, que no sé si, me imagino que se grabó, pero está interesante esta parte de tu hija o de hijo. Hijo. Y de cómo tú quieres ayudar a las personas a prevenir este tipo de cosas y que vale mucho la pena y pues ojalá que tengas ese empuje a través del podcast o lo que estás haciendo para llegar a mucha gente y que cada vez se den menos este tipo de casos. Sí, exacto. Yo creo que nunca vamos a poderlo erradicar, o sea, disminuirlo. Siempre va a existir, como bien lo mencionaste hace rato, los riesgos siempre van a estar. Pero yo creo que nosotros tenemos retos muy importantes, tanto como papás, no sé si seas papá, no, pero próximamente tal vez sí, entonces dices, bueno, como empresario, como hijo, como líder de una comunidad, también retos como mi negocio está generando empleos. Y mi negocio es totalmente ilícito y está activando la economía en México. Entonces muchas veces pues la gente de pronto dice, quieren huir de México, ¿no? Yo quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a Canadá porque allá la seguridad, pero de pronto tenemos retos muy muy grandes y es nada más pues poner nuestro granito de arena, ¿no? O sea, hay una pregunta como incómoda que siempre hago. Digo, si tú por hoy tuvieras la oportunidad de cerrar el negocio de tu vida, pero que sabes que va a afectar a personas que vienen de alguna actividad ilícita, ¿lo harías o no lo harías? Que sabes que es el negocio de tu vida, ¿no? Y que pues eso pues tal vez vas a cumplir muchos sueños, tu familia se va a ir para arriba, tal vez dices voy a llevar a mi esposa, a mis hijos a otro país, no sé, a la escuela, pero yo sé que si agarro este negocio estoy afectando a otras familias o viene a causa del sufrimiento de otras familias. ¿Tú lo tomarías o no lo tomarías? Pues mira, la respuesta obviamente sería que no, pero fíjate que yo estoy en esa disyuntiva ahorita, justamente como platicamos, ¿no? Si en la industria de la construcción hay mucho este tema de la corrupción,
que yo ahorita estoy trabajando en 3 aeropuertos con proyectos privados, ¿no? Y te decía, hay dependencias federales, hay dependencias de gobierno que te piden y otras que no te piden, ¿no? Y justamente yo digo, yo Andrés Torres Arenas no quiero nunca aceptar una obra a cambio de un soborno. Y todavía no me enfrento al reto de tener que tomar la decisión en ese momento, y yo espero que tome la decisión correcta, pero mi idea obviamente sería, pues, no sería un tema ilícito que voy o sea, yo me iría en la realidad, ¿no? O sea, no pensaría yo en algo que utópico. Yo te estoy diciendo un comentario real que me puede pasar, y la verdad es que pues, la idea sería tomar la decisión correcta, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo te estoy dando mi trabajo con un valor, y no debería yo de tener que darle nada a nadie. Yo es mi trabajo, ¿no? O sea, tú estás pagando y yo te estoy dando un trabajo, ¿no? Un producto terminado. Y esperaría yo que con un cambio de chip, porque dicen, no, es que si entras al, no sé, el tema de novelas y esto, series de narcos que salgan mucho, dicen, es que cuando entras al narco ya no hay forma de salir, ¿no? Sí. Creo que lo mismo sucede con este tipo de cosas. O sea, cuando un día dices, sí te va a dar la mordida, pues ya lo vas a hacer siempre, ¿no? Sí. Yo le digo siempre a Rodrigo, que me ayuda aquí en Gigantes, le digo, cada excepción se vuelve la nueva regla. O sea, cuando tú un día dejas de hacer algo, o un día dices, no pasa nada, eso se vuelve la nueva regla. Entonces, con que un día, y tienes razón, o sea, con que una vez digas que sí, o con que una vez lo aceptes, o con que te llegue esta oportunidad, como tú dices, y te brillen los ojos y digas que sí, estás perdido, ¿no? Entonces, yo esperaría, y yo pues creo que tengo la educación y los valores para decir que no. Entonces, mi respuesta sería que no. Sería que no. No, pues muy bien. No, excelente. Sí, y sobre todo es tener esa parte de valores, pero muchas veces hasta estando en la situación, es cuando vemos, ¿no? O sea, que sí, que no, o son retos que nos va poniendo la vida. Yo, por ejemplo, a mí me hicieron una pregunta donde me dijeron, pues tú hablas mucho del tema de fraudes, ¿no? Estás en contra del lavado de dinero y estás queriendo prevenir eso, las actividades ilícitas. Una de las actividades ilícitas que ocurre mucho en el tráfico, en el lavado de dinero, es el tráfico de órganos. ¿Y por qué existe el tráfico de órganos? Porque los hospitales no se dan abasto, no hay trasplante de órganos, y de pronto tú tienes, o tu familiar está en la lista de espera, se tiene que hacer una lista de espera y está hasta el número, quién sabe qué número, pero tu familiar tiene la vida contada, ¿no? Los minutos. Entonces llega un momento en donde tú te sientes en esta parte de la desesperación. Entonces llega alguien y te ofrece, ¿sabes qué? Pues yo conozco a alguien donde puedo conseguir ese trasplante en el mercado negro, ¿no? Entonces me hicieron una pregunta, ¿qué haces, Tere? Acudes al mercado negro, que sabes que eso pues, es un producto de una actividad ilícita y que ese órgano se lo van a quitar a alguien más y va a causar el sufrimiento de una persona, o dejas morir a tu familia, a la persona que más quieras, ¿no? Entonces de pronto yo digo no, porque hacer lo correcto es la norma, no la excepción. Pero digo, tal vez ahorita porque no estoy en la situación. Sí, ¿qué pasaría? Eso es lo que yo te decía, o sea, no lo he vivido. Ajá. O no he tenido así como, afortunadamente he tenido trabajo y no he necesitado eso y nadie me lo ha propuesto de manera... Sí, bien. Ajá. Pero la realidad es que yo te diría, estoy mucho metido en ventas y hay una fórmula que me gusta, que dice emoción más necesidad es igual a acción. Entonces dicen que las ventas es un tema de emoción que después lo justificas de manera racional, ¿no? Sí. O sea, yo te compro hoy por la emoción o por la necesidad o por ese empuje que de repente tienes, y ya después justifico por qué te compré. Uh-huh. Y creo que esa fórmula ejemplifica exactamente lo que tú me estás diciendo. O sea, si hoy tú a mí me dices esto, pues a mí yo no tengo ninguna necesidad de un órgano y no tengo ninguna emoción que me lleve a dar una acción a decir que sí te voy a comprar un órgano. Pero ya sea que la necesidad sea muy grande o que la emoción que yo tenga sea muy grande, se podría dar una acción, ¿me explico? Ajá, sí. Entonces, pues ahora sí que esa respuesta, pues hoy, sin la emoción y sin la necesidad, pues la respuesta es pues, no. Hasta ahorita. Pero
con un componente, porque todos somos seres humanos, de emoción y de necesidad, pues no te puedo asegurar cuál sería mi respuesta. A lo mejor ninguna de las dos situaciones que me preguntaste. Sí, exactamente. No, pues totalmente. Oye, pues muy interesante todo lo que platicas, lo que estamos aquí compartiendo. Y hay algo que me hace mucho admirarte, Andrés, que es el tema de el no miedo a la responsabilidad, ¿no? O sea, el tener, o sea, a tus 27 años, proyectos tan grandes como es la construcción de un aeropuerto, no solamente uno, sino dos. ¿Qué tips o qué consejos le darías a las personas o emprendedores que de pronto nos da miedo afrontar ciertos, porque imagínate, el llevar a la construcción de un aeropuerto no es fácil, todo lo que implica estar atrás. Entonces de pronto muchas veces nos da miedo ciertos retos y como que nos da miedo el éxito, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo te ha dado miedo en algún momento algún proyecto? Y si te ha dado miedo, ¿cómo lo has superado y qué consejos nos darías? Híjole, qué buena pregunta, me gustó mucho esa pregunta, ¿eh? Fíjate que justamente hoy yo decía que mucho tiempo en mi vida yo tuve ciertas inseguridades, ¿no? Y creo que eso es importante porque yo conozco gente que, o sea, tú las ves y dices, wow, o sea, es una persona de admirar, y a lo mejor vivieron algo en su vida en el cual eran personas vulnerables, no sé si me explico. O sea, y me gustaría compartirlo porque, por ejemplo, a mí me molestaban en la secundaria. A mí en la secundaria me molestaban porque yo soy de Iztapalapa, Estado de México. Ahí tenemos una planta para habilitar estructura metálica, unos 40 metros cuadrados, tenemos las grúas, tenemos todo. Y a mí me molestaban, y eso a mí me bajó la autoestima muchísimo durante la secundaria y la preparatoria, ¿no? Y yo por ese mismo, a lo mejor por esa misma inseguridad, me tardé mucho tiempo, creo yo, o sea, porque yo siempre fui muy desesperado, ¿no? O sea, que por eso yo te compartí eso de pues, las cosas te van a llegar en el momento adecuado, ¿no? Y entonces yo me volví muy desesperado de yo ya quiero salir de la universidad porque yo ya quiero ponerme a trabajar, y cuando me puse a trabajar me dio golpe de realidad y pues las cosas no fueron tan rápido como yo esperaba, ¿no? Que tampoco fueron tan lentas, a lo mejor ya viendo lo que tengo 27 años y las cosas están fluyendo. Sin embargo, yo creo que la respuesta es que tienes que estar seguro de lo que quieres y las cosas van a ir llegando todo en su tiempo, ¿no? Cuando yo salí, te repito, me pusieron a trabajar como residente de obra y yo decía, bueno, pues es que no tengo responsabilidades importantes, ¿no? Yo creí que yo iba a ser el encargado del proyecto, y pasó un tiempo, yo lo quería y de repente sucedió. Saqué el proyecto, que yo fui el líder del proyecto, que llegué como a la mitad de la obra, y después de eso me regreso a la oficina y otra vez no tenía como tantas responsabilidades ya a nivel dirección de la empresa, ¿no? Y como que lo quieres y cuando más lo quieres no te llega, y fue hasta tiempo después cuando ya dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer mis cosas, me voy a poner a pensar en mí. Me llegaron muchísimas oportunidades de negocio, ciertos contratos en los cuales hoy yo tengo que ser responsable, como tú dices, y pues yo creo que más que nada yo lo defino como tener la piel, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ponte la camiseta de la empresa, ¿no? Sí. Pero es bien diferente ponerte la camiseta de la empresa a tener la piel de la empresa. Ajá, sí. O sea, es mi piel, es mi empresa. Y entonces cuando tienes la piel y tú y la gente alrededor de ti depende de tu piel y de las decisiones que tú tomas, es, creo yo, cuando dices, no me puede dar miedo nada, no me puede dar miedo pararme enfrente de la gente, no me puede dar miedo hacer un video en redes sociales, no me puede dar miedo burlarme de mí mismo, no me puede dar miedo, hoy te decía que me encontré al gobernador de Querétaro, no me puede dar miedo saludar al gobernador de Querétaro. Sí. O sea, creo que eso es algo que a mí en lo personal me cambió, ¿no? El decir, no solamente eres una persona, yo que soy casado también, eso es importante, ¿no? Cuando más gente, tú que tienes un hijo, cuando más gente depende de ti, pues dices, no hay forma en la que no me atreva, en la que no diga voy para adelante, porque pues, no soy yo, sino que ya es un grupo de gente que está atrás de mí, que depende de mis decisiones, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, súper, wow. Sí, porque muchas veces nos da el miedo, o sea, lo quieres, pero no lo quieres. Y yo terminaría con esta frase de que luego, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No?
O sea, por ejemplo, hace rato que compartías lo del tema de gobernador, tal vez yo hubiera estado ahí y me hubiera entrado la inseguridad. Ay, no, ¿cómo crees que me va a decir que no? Pero pues como dicen, el no ya lo tienes. El no ya está, entonces ¿por qué no te atreves a ir por eso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pues las cosas se queden en este, pero al menos ya lo intentaste. Y entonces eso pues vuelvo a lo mismo, o sea, me causa mucha admiración y toda la responsabilidad que tienes a la corta edad y que nos compartas hoy por eso, porque yo sé que pues muchos nos van a escuchar y el que tú puedas sembrar ese mensaje en las personas que hasta en mí misma, ¿no? De que pues aviéntate, ¿no? Entonces pues yo creo que como dices lo que tenemos atrás, que yo en mi caso pues no soy casada, gracias a Dios, pero sí tengo la bendición y pues es cuando te pones a pensar que existen personas que todo lo que hoy hagas y que no solamente es tu familia, o sea, hoy por hoy está la marca, todas las personas que te están viendo, hasta en un servidor, las personas que aquí están compartiendo lo que nos escuchan, pues o sea, tu historia de vida funciona. No, y te voy a decir algo, o sea, yo creo que hay gente que no le gusta decir, voy a hacer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, antes compartía mucho que quiero construir una ciudad, ¿no? Y había gente que decía, es que ¿para qué dices eso? Es algo bien complicado que ni siquiera tú sabes si lo vas a lograr, o sea, no estoy seguro si lo voy a lograr o no. Sin embargo, cuando tú te pones esa meta bien grande, pues dices, tengo que tener un compromiso y una responsabilidad. Y eso me ha llevado a un tema más chiquito que una ciudad, pero por ejemplo decir, o sea, yo me salgo con el casco en todos mis videos, etcétera. Pues es mi responsabilidad que toda la gente que está en las obras en las que yo estoy traiga un casco. Exacto. O sea, sería una grosería que yo salgo en todos los videos promoviendo el tema del casco, de la seguridad, etcétera, y mi gente no trae un casco, ¿me explico? Ajá, sí. Y entonces hay muchas cosas de la parte de seguridad que en los proyectos de construcción representa un gasto. Uh-huh. Y como contratista, pues tu negocio es, o sea, gastar lo menos posible ejecutándolo de la mejor calidad. Y entonces hay mucha gente que termina gastándose por ahí, ¿no? Y entonces también decir las cosas, ¿no? El punto al que quiero llegar es cuando tú dices, yo quiero hacer esto, yo me responsabilizo de esto, o sea, cuando tú te comprometes, inclusive públicamente algo, pues después tienes que cumplir lo que estás diciendo porque tienes que vivir lo que estás hablando, ¿me explico? Exacto, y cada vez que lo repites más, pues se tiene que ver reflejado en tus acciones en general, ¿no? Entonces, si yo hablo de cómo estructurar mejor tu empresa, cómo darle bonificaciones o pagos por resultados a tu gente, a tu equipo, pues lo tengo que ir y lo tengo que hacer con ellos, ¿no? O sea, no solamente lo puedo venir a hacer en redes sociales o no solamente puedo hacer un video criticando o explicando cómo se administra un proyecto y después no llevarlo a cabo, ¿me explico? Sí. Eso también te responsabiliza y te hace darte cuenta que a lo mejor que hoy estoy estudiando cómo llevar cierto proceso y no lo estoy haciendo yo, pues es una grosería, pero también al compartirlo, el que más aprende termina siendo tú, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gusta y pues espero que le llegue más a mucha gente lo que hago y que le llegue en su momento exacto, ¿no? Así como te platicaba yo lo de Gary Vee, que algo de lo que yo he hecho le haya hecho clic a alguien y que haya cambiado la forma en la que hacen las cosas. Y totalmente, exacto. Y pues es la parte de cómo te ves, por ejemplo, en 5 años, ¿no? O sea, cómo seguramente, pues, el caso va a ser el ejemplo a seguir de muchas personas. Y el día de mañana también que tengas una familia. Espero que algún día platiquemos de esto, pero, o sea, yo le decía una chica que yo creo que quería que le contestara que mi sueño era construir una ciudad, pero cuando me preguntó eso, yo recapitulando la verdad y haciendo una reflexión, dije, ¿cómo quiero vivir realmente por ejemplo, en 5 años, ¿no? O en 10. Y yo pensaba, como siempre me ha gustado mucho viajar y tengo oportunidad de viajar por muchos lugares, o sea, a mí me gustaría vivir un mes al año en una ciudad diferente, porque lo que me doy cuenta es que a veces vas a un lugar, por ejemplo, hoy estás en Querétaro, mejor vas a las partes turísticas, pero no sabes cómo se vive en Querétaro, o sea, sí lo conoces y ves la placita y ves el Zócalo. Yo, por ejemplo, que vivo en Ciudad de México, jamás voy al Zócalo, o sea, yo no me muevo por el Zócalo. Sin embargo, los turistas seguramente van al Zócalo, pero no saben lo que es para mí vivir en Ciudad de México. Exacto. Y yo no sé lo que es vivir en Monterrey, yo no sé lo que es vivir en Cancún, yo no sé lo que es vivir en Guadalajara. Entonces mi idea hoy, que lo comparto y que
por eso estoy de hecho ahorita en Querétaro. Dije, mi sueño es, o como quiero vivir es que tener proyectos en diferentes ciudades de la República y a lo mejor del mundo, y decir, un mes me voy a ir a Querétaro, a vivir un mes y a tener mis proyectos en Querétaro, y aparte hacer eventos de gigantes de la construcción. Pues por eso ayer estuve en la obra, en el primer colado de la cimentación que hicimos en un centro de desarrollo humano aquí en Querétaro, y hoy hice un evento de gigantes, hice un podcast de gigantes. Mañana voy a grabar unos departamentos que tenemos en Juriquilla y me regreso a Ciudad de México, ¿me explico? Entonces dije, a lo mejor hoy no puedo estar un mes fuera de mi casa y a lo mejor hoy no es el momento, ¿no? Pero ¿por qué no empezar a vivir estos micromomentos en los que yo establezca esos viajes y eso que yo quiero hacer en mi vida y en mi futuro, y hacerlo hoy? No como, a lo mejor no como me gustaría, ¿no? Y es lo mismo que yo te decía, no vas a empezar con las redes sociales con la mejor producción y con la mejor iluminación y con el mejor sonido, pero tienes que empezar hoy. Sí, y eso es algo importante. No, y súper bien. Pues me dejas, a ver, yo también compartía eso de que de estar, yo soy de la Ciudad de México, y pero pues para mí es el nombre de la ciudad de Sal Si Puedes, ¿no? Entonces siempre fue así como que irme a vivir a otro lado. Ahorita también pues estoy como que me llama mucho la atención el sur, y pues es como parte de yo creo que es la filosofía que todos deberíamos de tener, porque muchas veces empezamos a trabajar o tenemos metas de construir una ciudad, de al igual ser famoso o famosa, ser millonario, pero eso yo creo que es la parte de alimento hacia el alma, ¿no? Que es lo que todos yo creo que al final deberíamos de voltear a ver, porque eso es lo que tú deseas y lo que te mueve. No me hablaste de temas de, pues, no ser el mejor ingeniero o el reconocido a nivel internacional, o sea, nada de eso. Sí, tu estilo de vida y cómo puedes vivir, creo que es lo importante, ¿no? Nada más para terminar, o sea, a mí me gustó mucho una frase que no me acuerdo ni dónde escuché, pero alguien que está, alguien que está en bancarrota, no necesariamente tienes que sentir pobre por estar en bancarrota, ¿me explico? Sí. Porque la pobreza está en la cabeza. O sea, si tú te sientes pobre, vas a ser pobre. Y aunque no tengas dinero, aunque estés quebrado, si tú tienes una mentalidad de rico, pues vas a regresar en algún momento a ser rico. O sea, sabes que hoy eres pobre y lo sabes, o sea, no decir, o sea, nadie te da, no te puedes enseñar a ti mismo, ¿no? Tú sabes tu cuenta de banco, pero sabes que puedes regresar a ser o ser rico en algún momento. Rico, y creo que eso es lo importante, que no te puedes fijar en números, o sea, no te puedes fijar en el resultado, porque no lo puedes controlar. Lo que puedes controlar es tu comportamiento. El comportamiento y la actitud, como lo mencionabas. Exacto. Pues muchísimas gracias, mi querido Andrés. Y pues ya para terminar, la última pregunta: ¿qué te llevas de este podcast, de este episodio, de esta interacción que tuvimos? Espero haberte servido de algo, de agrado, pero ¿qué me podrías compartir? ¿Sabes qué me llevo esto? No, pues, o sea, sí te digo que específicamente en el tema de fraudes, pues sí valoro un poquito más después de esta charla los procesos que estamos haciendo con los contadores, ¿no? Nosotros tenemos la contabilidad de manera interna, contabilidad internacional de recursos humanos, y siempre a veces nos tenemos peleando un poco con los contadores, como, a ver, es que me estás diciendo nada más cómo no se hacen las cosas, pero dime cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y esas peleas me vinieron a la cabeza, y el hecho de cómo, o sea, qué tan importante es dar estos procesos de los que hablamos, ¿no? Creo que en la parte de fraudes y prevención y eso me quedo con eso, y pues darle un poquito más de énfasis en la empresa a ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Tú estás de acuerdo que tenemos una cultura de no prevención? De que siempre actuamos ya cuando sí, nos la pasa. Medicina en lugar de la vitamina. Exactamente. Sí, 100%, o sea. Y entonces está padre que empezamos a tener una prevención en todo, ¿no? En la parte desde nuestra salud, de negocio, de hasta la salud mental, seguro, todo, o sea, porque al final pues luego nos sale más caro. Claro. Entonces, pues, mi querido Andrés, muchísimas gracias. De verdad, espero que haya sido de tu agrado. No, muchas gracias a ti, Tere. Cuenta conmigo cuando gustes. Y pues nada más, a los que se quedaron hasta el final,
Pues hay que nos sigan en inc.andrestorres en todas las redes, igual en el podcast Gigantes de la Construcción, ahí estamos. Escuchen su podcast de Andrés Gigantes de la Construcción, está súper interesante y tocan temas muy, muy padres. Yo los invito a escucharlo, yo la verdad sí me he aventado ya varios episodios y pues una vez más gracias. No, muchas gracias a ti, Tere, y pues estamos en contacto.